Señor, te damos gracias por esta mañana, porque nos has dado un nuevo amanecer, porque nos diste un buen día ayer, Señor. Gracias por tu fortaleza, por la salud, por el cuidado que nos otorgas. Gracias por sustentarnos en cada momento, porque nos ayudas y nos sostienes. Estamos muy agradecidos. Tenemos lo necesario y teniendo lo necesario debemos estar contentos. Gracias por nuestras familias, por las personas con las que vivimos, con las que trabajamos. Gracias por las iglesias donde podemos servirte. Estamos agradecidos por dejarnos ser útiles y gracias por este espacio de poder meditar también en aspectos del conocimiento de la palabra. Gracias por darnos sabiduría, por darnos para aceptar, y gracias porque a través de ese conocimiento nos edificas. Nos ponemos en tus manos, rogamos tu asistencia, Señor, para cada uno de nosotros y de manera muy especial para el profesor, para que pueda instruirnos conforme a tu palabra y que seamos altamente instruidos e edificados. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, apreciados hermanos, antes de comenzar este curso y de poder entrar en el tema de la bibliología, yo quisiera que me ayudaran con algunos aportes que va a ser valioso de entre nosotros construir, ya que el pueblo de Dios a lo largo de su historia canónica, de su historia redentiva, hemos podido encontrar algunas objeciones contra la Biblia, contra este libro, por sus cambios, porque se considera que no es suficiente, porque muchos cuestionan su veracidad, otros hablan de libros añadidos, de versículos añadidos, de capítulos añadidos, otros dicen que faltan. Entonces, esto sería bueno para poder entrar como en materia y considerar un poquito también cuál es nuestro conocimiento y al final de 4 clases observar qué tan beneficioso ha sido el curso. Tenemos un curso que se ha enviado y este se tiene que desarrollar, tiene muy pocas tareas. Entonces, básicamente es como para leerlo, edificarnos, nos va a hacer algunas menciones de cómo, por qué, nos va a hablar de cada libro y esto va a ser importante. Y vamos a poder meditar, ya que nosotros tenemos hoy múltiples temas que se abordan y a veces no sabemos cómo llegar a estos temas. Hay muchos temas que hoy en día están en boga y uno dice a veces, ¿yo qué hago? ¿O qué considero? Por decir, hoy tenemos el tema del género, tanto así que el lenguaje en alguna oportunidad están queriéndose cambiar para no ofender. Se quiere usar un lenguaje inclusivo, un lenguaje más, ¿cómo podríamos llamarlo? Permisivo, que no sea tan hiriente. Entonces, es muy importante que nosotros consideremos y pensemos. Entonces, no sé ustedes qué piensan, me gustaría que participaran un poquito antes de comenzar con la clase, antes de que sea de pronto solamente una exposición. Y también en cualquier momento que alguien quisiera compartir, pues nos dijera, vamos a preguntar o voy a tener este aporte o no me queda claro esto o lo siguiente. Entonces estoy en sus manos antes de comenzar. Hello, ¿sí están ahí? ¿No están ahí? ¿Y su merced quiere que hablemos sobre el tema de bibliología? Sí, de bibliología, de la Biblia, de los temas. Pastor, lo que sucede es que hoy en día, por decir, muchos dicen, por decir, yo por lo menos en mi casa tengo un problema con el tema de las mascotas. Y dicen, quieren tener mascotas y me dicen, pero la Biblia nunca prohíbe tener animales.
Entonces dice posiblemente porque en ese tiempo no lo habían, porque no se han reglamentado, cuál es el pensamiento, y a veces uno tiene estos pensamientos, entonces uno le pareciera como que o había que modernizar el mensaje de la Biblia, o habría que considerar otros temas, o estos temas no están dentro de la Biblia, cuando considero yo, no solamente como pastor, sino como estudiante de la Biblia, que la Biblia abarca infinidad de temas, solo que nos pasa algo. Para nosotros es mucho más fácil adoptar la cultura que estudiar la Biblia y aplicar principios. Entonces, frente a esto, nosotros, ¿qué consideramos? Porque a veces la lucha más grande del protestante es Reina Valera o Biblia de las Américas, ¿sí? La Biblia para todos o la Reina Valera. Y creo que el curso de bibliología nos tiene que hacer pensar de una manera más amplia. Entonces también nosotros he visto en muchos casos y en muchos púlpitos que pensamos que para poder edificar más a la congregación, hablemos del amor. Entonces tomamos muchos versículos sobre el amor y predicamos del amor, o si no hacemos énfasis como por decir doctrinales, y queremos considerar hablar sobre la salvación, hablar sobre la vida eterna, o hablar de los tiempos venideros o de los tiempos finales, y nosotros nos enfrascamos en esos temas y por años estamos de esta manera en las iglesias y despreciamos la Biblia. ¿Y por qué digo que despreciamos la Biblia? Porque posiblemente hemos pasado toda la vida y nunca ha habido una predicación de Cantar de los Cantares, de Eclesiastés, o de Amós, o de Oseas, y nosotros de alguna manera hemos despreciado pues el mensaje de Dios. Si nosotros consideramos que es palabra de Dios, si nosotros consideramos que la Biblia es palabra de Dios, porque debemos recordar que la Iglesia Católica Romana dice que contiene, o sea, la Biblia contiene la palabra de Dios, y el otro 50 lo, lo, lo valida la tradición y el magisterio. Y hasta ahora nosotros seguimos en lo mismo. Posiblemente no tenemos bulas, no tenemos edictos de jerarcas obispales, pero normalmente las iglesias se sujetan a lo que el pastor o el gobierno de la iglesia quiere predicar. A eso me refiero, pastor. Pastor Omar, buenos días. Pues sí, realmente el tema de la Biblia siempre ha sido muy discutido y creo que es una forma de, al desconocer las escrituras, pues no solamente están desconociendo las escrituras, sino que también están desconociendo prácticamente todo lo que tiene que ver con el reino de Dios, con el gobierno de Dios, con la naturaleza, con su carácter, con todo. O sea, digamos, porque en las escrituras está, o sea, digamos, es la palabra de Dios impresa. Es lo que uno puede ver a lo largo de las escrituras, es que es la palabra de Dios, es la palabra de un hombre, no es el argumento de un hombre, no es el pensamiento de un hombre, como es la forma, digamos, de salir por la tangente las personas que quieren evadir el reconocimiento de Dios, o la sujeción, o la obediencia, o el sometimiento a Dios. Entonces, pues la forma más fácil es decir, eso, el papel aguanta todo, la Biblia no es verdad, es hecha por hombres, eh, es un pensamiento de hombre, es una ideología de hombre, pero realmente pensar de esa manera, pues obviamente estaría contradiciendo, porque la misma naturaleza, si no existiera las escrituras escritas, bueno, valga la redundancia, la misma naturaleza, la misma, nosotros mismos, como lo hemos aprendido, nosotros mismos como creación de Dios, pues estaríamos negando la existencia del Creador y la existencia de todas las cosas de un ser supremo que gobierna, que dirige, que tiene el control, el dominio, que sustenta, que provee, que todas las cosas prácticamente existen y subsisten por Él y para Él. Entonces, pues la palabra de Dios es fundamental, y es prácticamente la autoridad que tenemos en este momento como
y como regla de justicia, ¿no? Porque es que realmente la Biblia es la que está delineando como la justicia, el orden, el control, el poder, la autoridad. La Biblia, o sea, para mí es el todo prácticamente, porque es Dios hablando, es la palabra escrita, es la palabra de Dios escrita, es la palabra de Dios en medio de nosotros. Jesús viene y ratifica esa verdad, como el verbo hecho carne, como la palabra hecha carne, digamos, como una expresión natural de Dios a través de su Hijo. Y entonces, pues no sé, eso es lo que yo tengo para aportar. Pastor, muchas gracias. Pastor Omar, estamos en el nuevo curso y este nuevo curso tiene que ver con bibliología. He enviado el material bibliología sobre la Biblia, ¿sí? Su origen, su conformación. Entonces nosotros estamos tratando de dar una opinión sobre si contiene o no contiene la palabra del Señor, si debe modernizarse, si es un solo tema de lenguaje. Y estamos abriendo un espacio para poder opinar qué pensamos sobre esto. Entonces el pastor Orlando nos ha dicho que sí, que lamentablemente hoy en día se desprecia la Biblia. Y yo hacía un comentario hace un momento para decirles que una manera de despreciarla es cuando no la predicamos ampliamente. También que consideramos que hay muchos temas que nosotros posiblemente hemos pensado que la Biblia no los trata. Puse como en la mesa un poco el tema de las mascotas y que hoy en día, por decir, en cada barrio hay más tiendas de mascotas que droguerías y ¿cómo se llama? Supermercados o restaurantes. Tenemos una época donde estamos siendo sumergidos en unas ideologías posiblemente que no son nuevas, son viejas, pero que nos desvían. Entonces, ¿qué pensamiento hay sobre esto? Entonces, está nuestra hermana Ruth como nueva estudiante, ya desde el mes pasado se unió con nosotros y está también el pastor Ismael. El origen. O sea, ¿el tema se va a tratar sobre eso, pastor, hoy? Sí, sobre la bibliología. Ya voy a ingresar y voy a compartir con ustedes unas diapositivas. Sin embargo, pues estoy haciendo un momento de break para que nosotros podamos participar. Pastor, Buenos días. por acá mi internet no está muy bueno. Pues como su nombre lo indica, el curso que queremos estudiar es un curso que habla sobre el estudio o la manera amplia como fue conformada las escrituras. Sí, hay personas que piensan que las escrituras nos vinieron del cielo, literalmente, o sea, que fueron bajadas del cielo, que ese es un gran pueblo evangélico, especialmente místico, que piensan que no hubo ninguna intervención o mediación humana, sino que Dios de manera pues solemne, como en una película, bajó un libro del cielo, ¿sí? Como en el caso de los mormones, y así la mayoría de las sectas creen, ¿no? Que sus escritos les vinieron directamente del cielo. Nosotros creemos que los escritos que tenemos fueron dados por la voluntad de Dios, pero que hay una participación del hombre en la construcción o en la constitución y conformación del canon y de los escritos bíblicos. Por lo tanto, todos los escritos que nosotros tenemos en las escrituras, aunque son palabra de Dios y son principios absolutos, pues están llenos de realidades y de circunstancias comunes que viven los pueblos y que viven los hombres, como situaciones políticas, higiénicas, civiles, legales, circunstanciales, porque el propósito de Dios en la Escritura no es solamente revelarnos su voluntad, sino toda la historia de Dios con su pueblo, que es un propósito distinto a todos los demás escritos sagrados de otras religiones falsas. Los escritos nuestros tienen como finalidad
mostrar la historia de Dios con su pueblo y cómo Dios legisla integralmente a favor de su pueblo y a favor de la humanidad. Por eso tenemos que comprender que todo lo que dice la Biblia o en todo el mensaje de la Biblia están los principios y las verdades por las cuales debemos regirnos en todos los aspectos de la vida, no solamente en asuntos de la vida eterna o de la salvación. Y por eso tenemos que someternos para entender que todos los principios de economía, de derecho esencial, de medicina, de instrucción, de cosechas, todo está estipulado en la Escritura para que sigamos esos principios y de esa manera tener esperanza o tener éxito. Entonces yo creo que el curso va a ser muy importante porque nos va a ayudar a comprender cuál es la intervención de Dios en la revelación, pero cómo Dios también hace partícipe a su pueblo en la construcción del cánon, en la constitución de las escrituras que han sido reveladas. Gracias, pastor, muy amable. ¿Alguna otra participación? Nuestra hermana Ruth. Muy bien. Me voy a tomar la libertad de poder compartir pantalla. Entonces, nuestro curso tiene que ver con bibliología. Uy, ¿dónde estás? Se me bloqueó. Normalmente no le pasa eso a mi computador. Bueno, primero quisiera de manera sintetizada o sintética definir lo que es la Biblia. Nosotros, ¿qué entendemos por Biblia? Jerónimo o San Jerónimo, que es un padre de la iglesia en el siglo IV, nos dijo que era la biblioteca divina. ¿Por qué razón? Porque tiene un origen divino. Es un conjunto de libros en unidad. Y esto es particular porque nosotros tenemos que considerar también todo el periodo de su conformación. O sea, siempre ha sido un conjunto de libros, pero todos a su vez también son uno solo. Y quiero recordarles que nosotros como pueblo de Dios hemos sido llamados el pueblo del libro. Y esto es muy importante. El término Biblia viene de la palabra biblión, que aparece en varios pasajes de la Biblia o de la palabra de Dios. Para esto he tomado solo algunos versículos que nos pueden hacer esta referencia. Lucas 4:17 nos dice: y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Y debemos comprender quién es Lucas. Es un médico, es un doctor. Él se está refiriendo para su redacción a Isaías. Y me parece interesante porque en los evangelios son citados por el Señor Jesús muchas veces. Y este libro es un libro que está dentro de otros libros. No estoy diciendo que Isaías eran varios libros, debido a que hay un sector protestante que considera que Isaías tuvo varios autores. Sin embargo, el Señor Jesús nunca se refirió a Isaías como de varios autores. Él nos dijo que iba a abrir Isaías, lo abrió en Isaías 61, leyó y dijo que se había cumplido la profecía que era referente a él. Juan 20:30 nos dice lo siguiente: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Nos estamos dando cuenta que Juan, al escribir, nos está diciendo
que él está usando el término de Biblia para su manuscrito. Y debemos comprender algo, que nosotros la idea del libro que tenemos no es la idea que Juan tenía del libro. ¿Por qué razón? Porque para nosotros un libro es algo que tiene unas tapas, un lomo y unas hojas de contenido. Y nosotros vamos a ver a lo largo del curso, en algún momento, que en la época lo más probable era que se escribía de otra manera y se preservaba en rollos, ¿sí? O se compendiaban hojas. Juan 21:25. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribiesen una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Simplemente este versículo está puesto para entender y comprender que tenemos el uso de la palabra libros, aunque nosotros en nuestra mente hoy un libro significa otra cosa. Y ya les quiero decir por qué estoy tratando de considerar la terminología antes de entrar propiamente al curso. Según de Timoteo 4:13 dice: trae cuando vengas el capote que te dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Y quisiera como comprender el lenguaje que Pablo usa con Timoteo para hacer o entender esta referencia, porque dice: tráeme los libros, mayormente los pergaminos. Entonces acá nos da una idea que él, cuando está hablando de libros, se está refiriendo a los pergaminos. Y lo que nosotros pudiéramos comprender, que los pergaminos que él más usaba para su mensaje, para sus disertaciones, para sus sermones, era el Antiguo Testamento, porque era lo que ya estaba establecido. Las profecías sobre Cristo, el anuncio sobre Cristo y efectivamente cómo se cumplió todo su mensaje. Por favor, si alguno tiene alguna pregunta, algo que no se entendió, yo les ruego que me avisen para poder parar, aclarar, o sin embargo, o si tienen algún aporte, también me gustaría que participaran. Otro de los términos que es sinónimo de libros o de libro es las escrituras, ¿sí? Yo tengo varios versículos en pantalla, sin embargo, solo estoy tomando uno o dos por causa del tiempo. Y cuando la escritura cuando la Biblia usa la palabra escritura, también lo usa como sinónimo de letra o de ley, y lo usa para referirse tanto al Antiguo y al Nuevo Testamento. Y esto es algo que es importante para nosotros, porque nosotros ya estamos en el 2020 y tenemos que considerar. Juan 5:47 dice de la siguiente manera: pero si no creéis en sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Debemos recordar que el Señor Jesús es el que pronuncia estas palabras. Él está diciendo y está equiparando al Antiguo Testamento, y Él está diciendo que Él no está viniendo a enseñar nada nuevo, ¿sí? Porque a veces uno le gusta cierto maestro por su oratoria, pero lo que Él está diciendo que ellos no se deben de fijar, ni deben creer sus palabras, sino deben creer primero las palabras del Antiguo Testamento. Y esto es muy importante, porque nosotros tenemos que considerar esto. Y me parece particular porque muchas veces nosotros, para hablar de algún tema, nosotros consultamos muchas fuentes externas, muchos otros libros. Nuestra iglesia de hoy en día es una iglesia muy perezosa, ¿sí? Entonces alguien quiere algún tema y consulta, no la Biblia, sino que consulta un comentario, un libro de alguien, el trabajo de alguien. Las Biblias de estudio están siendo muy famosas hoy en día. Estamos en un año donde se lanzó en plena pandemia la Biblia de la Reforma en sus diversas presentaciones, y es como un pequeño ídolo que todo el mundo quiere tener en su colección de biblioteca, y todas estas ya vienen con apuntes, con traducciones, con ciertos énfasis,
Y esto limita mucho al estudiante, limita mucho al estudioso de la Biblia, aquel que quiere entender el mensaje de nuestro Dios. Según de Timoteo capítulo 3 versículo 15 dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Pablo al escribir a Timoteo le está diciendo claramente que él ha sido instruido desde la niñez. Esta es posiblemente la primera vez que nos van a hacer considerar que los escritos del Antiguo Testamento no son cualquier escrito, no son historias, no son poemas, no son simplemente un material literario. Acá Pablo está haciendo una distinción y dice son las sagradas escrituras. Ahora, nosotros ¿por qué tenemos que considerar esto, queridos hermanos? Porque lo sagrado, cuando se desprecia, cuando se violenta, cuando se cambia, simplemente nos convertimos en profanos. Y acá Pablo está hablando de lo que es sagrado. Y miren la indicación, le dice para que seas sabio en la salvación. Ahora, debemos entender que este es un versículo que está desconectado del 3.16. Sí, porque el 3.16 dice toda la escritura es inspirada por Dios, útil, y nos va diciendo para qué, para que el hombre esté preparado para toda buena obra. O sea, quiere decir que en este momento histórico, debemos recordar que Pablo no está leyendo de Pablo, ni Timoteo va a leer de Timoteo. Sin embargo, lo que es suficiente para la salvación y para toda la vida está en las Sagradas Escrituras. Hasta aquí tenemos el Antiguo Testamento y a lo largo del desarrollo de la historia de la Biblia, siempre Dios nos va a hacer ver a través de la propia Biblia, primero su unidad, segundo que está compuesta siempre por varios libros y que es multitemática en un sentido, pero en otro sentido nos cuenta la historia de la redención. O sea, es algo tan extraordinario que cada uno de los libros de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, guardan un solo tema, y es la historia de la redención, es Cristo. Sin embargo, tenemos un libro que nos va a aportar para estar capacitado para toda buena obra. ¿Qué quiere decir? Que va a abordar infinidad de temas, principios, dogmas, verdades absolutas que no van a necesitar ser modernizados. Segunda de Corintios 3, 6, 7, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Y si el ministerio de la muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Y esto es muy importante, este versículo es muy importante para entender las Sagradas Escrituras, porque por lo general nosotros consideramos que lo sagrado es como una reliquia. Y acá Pablo está escribiendo a la iglesia de Corinto y estaba diciendo que el mensaje de Dios es el que ha sido preservado. Y no donde fue escrito. Y es muy interesante. Y que nuestros ojos deben estar puestos en el mensaje de Dios y ni siquiera en el hombre que está transmitiendo el mensaje. Que se puede un error garrafal del pueblo, que el pueblo tenía tanto temor de ver a Moisés después de que él descendía de hablar con Dios, porque él bajaba no solamente con el mensaje de Dios entre las manos y en su boca, sino había un resplandor en él, y él temporalmente se tenía que poner un velo hasta que ese resplandor desapareciera.
Entonces, no hay que poner nuestros ojos ni en el material ni en el mensajero, sino en el mensaje. Y esto es muy importante porque es lo que vamos a ver que tiene que ser preservado más adelante. Otro de los términos que a lo largo de la Biblia, y miren, son infinidad los versículos que hay sobre cada una de estas palabras, ¿sí? Sobre escritos son centenares los versículos, pero hay que escoger algunos. Otro de los términos que se usa como un sinónimo a Biblia o Biblión, no solamente es escritos, sagradas escrituras, ley, sino es palabra de Dios. Yo con esto les quiero convencer que la Biblia no contiene la palabra de Dios. ¿Sí es claro? No contiene la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Y esto es muy importante. Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 al 9 dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Esto es muy importante, queridos hermanos, por algo que debemos considerar. Porque los fariseos al final terminaron con unas grandes filatelias, con grandes textos que se manifestaban en sus manos, entendiendo que cumplían este mandato. Y realmente, nuevamente, no es portar algo donde diga, como en nuestras casas, un letrerito que dice Filipenses 4:9, y mi Dios proveerá a todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y está bien si lo podemos tener. Lo interesante de Deuteronomio 6 es que hasta este momento, en el momento histórico que fue escrito Deuteronomio, y debemos recordar que es al final de la vida de Moisés, ya han pasado unos cuantos años en el desierto, se ha construido y se ha redactado Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, y estamos terminando con Deuteronomio. Y el mandato es, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. O sea, no es tener un amuleto donde diga Cristo reina, o Dios es Dios, o Yahvé. Es la palabra de Dios. Cosa que nosotros, por eso mi llamado de atención es que nosotros muchas veces ahora no es malo leer otras literatura o otros autores, pero nuestro llamado es a considerar que la Biblia es la palabra de Dios. Dice, la repetirás a tus hijos. Hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarse. Y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales en tus ojos. Y creo que se refiere a nuestras acciones, a nuestro pensamiento, a nuestra manera de tomar decisiones. Y viviremos de esta manera, porque es las palabras que manda nuestro Dios, o sea, es la palabra de Dios, el mensaje de Dios. No sé si está siendo claro y cualquier cosa, por favor, me avisa. Segunda de Samuel 22:31. En cuanto a Dios perfecto en su camino y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. Esto es muy importante porque esta redacción está calificando la palabra de Dios de una manera extraordinaria en favor de nosotros, que no está escondida, sino está delante de nosotros. Salmo 119:9, y el Salmo 119
es uno de los salmos donde pudiéramos coger versículo a versículo durante unos 10 años, estudiarlo y entender que la Biblia, que la ley de Dios es la palabra de Dios. Y nos plantea y nos dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. A veces nosotros estamos más ocupados guardando otras cosas que la palabra del Señor. Guardamos cumpleaños, guardamos festividades, guardamos tradiciones nuestras y olvidamos el mensaje de nuestro Dios. Y nosotros tenemos que considerar que lo único que nosotros tenemos que nos puede alcanzar para limpiar nuestra vida, convencernos, transformarnos de adentro hacia afuera es la palabra de Dios. La palabra de Dios es el término que se usa en muchas partes de la Biblia para considerarnos que es el mensaje de Dios. Isaías 55, 10, 11 dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y se hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra. Esto es muy importante porque, o sea, es la primera vez que uno puede como entender en el mensaje del profeta que la Biblia, el mensaje que está ahí dentro de la Biblia es como una semilla. Y nos sirve de alimento y nos sostiene. Isaías estaba afirmando que el mensaje de Dios no volverá vacío, sino que hará lo que quiere. Y esto siempre para mí en un momento fue muy difícil, porque muchas veces uno predica y predica, enseña y enseña, y uno mismo lee y lee, y a veces como que le parece infructuoso. Pero cuando uno comprende que solo Dios es el que nos puede iluminar a nosotros para no solamente entenderla, comprenderla, sino obedecerla, pues entendemos que solamente Dios la puede prosperar en cada terreno. Por eso las sectas se apartan del todo el consejo de Dios y se dogmatizan. Por eso ciertos lugares se vuelven moralistas y otros simplemente conductistas. Nosotros tenemos que considerar, queridos hermanos, que la Biblia, cuando nosotros la leemos, necesitamos del Espíritu de Dios, necesitamos de la fe, y es prosperada o es revelada conforme Dios quiere que nosotros la entendamos. Porque solo si Él sana nuestros ojos y nuestros oídos, va a ser comprendida de manera correcta, porque es Dios hablando a través de un escrito. No sé si esto es claro, o sea, nosotros escuchamos a Dios a través de su palabra, no de escuchar un buen teólogo. Bueno, hay que escuchar a los buenos teólogos, no estoy diciendo que no, o a los buenos predicadores. Jeremías 15, 16, fueron halladas tus palabras, y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo, y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Para mí es muy valioso citar a Jeremías porque era de estos hombres de Dios que no siempre tenía ese ímpetu, esas ganas de hacer siempre las cosas. Él tuvo muchos momentos de desánimo, muchos momentos que realmente se acercó a Dios y Dios lo dejó escrito en decir, yo no quiero seguir. Sin embargo, Dios siempre le dijo a Jeremías, dirás todo lo que yo te mando, irás donde yo te diga. Y Jeremías nos dice a través de este versículo algo muy importante, que él come la palabra de Dios, o sea, se alimenta de él, que su estado emocional cambia por la palabra de Dios, que hay gozo y alegría en su corazón y que él puede proclamar, o sea, él puede invocar
la palabra. O sea, aquel que se alimenta, aquel que entiende que la Biblia es palabra de Dios, puede invocar a Dios mismo de manera confiable. Y esto es muy importante. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 23-25. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios. Esta es otra de las aplicaciones en la terminología que se refiere a la Biblia. Tiene el poder de renacer. El resto, toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Pedro está diciendo, más la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Miren lo importante que nosotros debemos considerar. Que este texto está equiparando a la Biblia a los aspectos o al carácter de Dios eterno, perfecto, inmutable. Y por eso nosotros nos gastamos la vida estudiando la palabra del Señor. Ahora, a partir de ahora, después de haber hecho esta breve introducción, voy a decirles cómo vamos a tener las 4 clases que corresponden a este curso. Este curso va a tener un bosquejo o una estructura. Pastor Ismael. Que si me permite participar. Claro que sí, pastor. O sea, viendo las referencias que su merced está poniendo en la pantalla, las referencias bíblicas, lo más correcto para nosotros llamar a la Biblia sería la palabra de Dios o la ley de Dios o las Sagradas Escrituras y no la Biblia. No Biblia, porque Biblia sería libro, ¿sí? O sería papiro o pergamino o mensaje. Y sobre eso quisiera hacer la siguiente consideración, porque nosotros hoy en día llamamos a la Biblia, Biblia, que posiblemente es el término menos adecuado, porque esa es pues la traducción del término libro en griego, pero no es la designación para el libro sagrado. Creo que la designación para los escritos sagrados la dio Dios en los escritos de Moisés en el Antiguo Testamento, y David la menciona una y otra vez en sus escritos, que es la palabra de Dios, la ley de Dios, las Sagradas Escrituras, la voluntad de Dios, y no la palabra Biblia. Entonces creo que ahí es donde debiéramos revisar un poquito. Y lo otro es que hay 2 líneas de pensamiento con relación al concepto de ser la palabra de Dios o contener la palabra de Dios. Una línea de pensamiento es la línea de los liberales o intérpretes o teólogos liberales, que le quieren quitar todo lo sobrenatural a la escritura y decir que no todo lo que tenemos en las escrituras es palabra de Dios, sino que hay unas partes que no son y que se tiene que pues como identificar qué es y qué no es. Ese es el pensamiento más conocido que tenemos sobre esa expresión de que la Biblia no es palabra de Dios, sino que la contiene. Pero hay otro pensamiento que es el pensamiento de aquellos que creen que la Biblia que nosotros tenemos traducida a nuestro español no se puede interpretar literalmente. Primero, porque no es el propósito del mensaje. Y segundo, porque ha pasado por muchas traducciones. Entonces, que al pasar por muchas traducciones de diversos idiomas y agilizaciones del lenguaje, pues no podemos aceptar tácitamente, por ejemplo, la Biblia como la tenemos en español, como decir la tilde, la coma, el título, la división, el énfasis es palabra de Dios, porque esos énfasis han tenido algún tipo de adaptación de acuerdo a la traducción y de acuerdo al idioma. Entonces, si nosotros decimos que la palabra de Dios
es en su original, sería distinto a decir que la Biblia en español que yo tengo, por ejemplo la Reina Valera o la NBI, que esa sería 100% palabra de Dios en cuanto a la literalidad del mensaje. No en cuanto al mensaje y al propósito y al contenido, sino en cuanto a la literalidad. Entonces, por eso algunos dicen la Biblia no es, sino que contiene, porque dentro de su traducción o dentro de su mensaje en el idioma que nos llegó, pues está la voluntad de Dios, que es fiel, precisa y absoluta, pero no literalmente en la traducción del idioma. No sé si me hago entender. Pastor, muchas gracias. Claro que sí, ese es el propósito del curso. El propósito del curso es entender que no es el documento o en el material que se escribió el documento, ni va a ser el lenguaje, ni va a ser el pueblo, ni va a ser el mensajero, sino es el mensaje. Al considerar, y gracias Pastor Ismael, porque creo que es correcto y nosotros siempre hemos sido celosos de la palabra de Dios, tenemos que considerar eso. Todo buen creyente cuando llega en sus primeros momentos se preocupa de tener una buena Biblia o una buena palabra de Dios con mucho amor y con mucho, o sea, se siente muy halagado, muy dignificado llevar una Biblia entre sus brazos y llegar mostrando que es creyente, y posteriormente eso va pasando. Y hay muchos creyentes que llegan hasta sin Biblia, llegan con el celular y la Biblia. Pero bueno, el propósito del curso a partir de ahora les quiero comentar que va a estar dividido en 4 clases. Vamos a hablar de revelación, inspiración, preservación y proclamación. Pero yo les quiero de antemano decir que primero no vamos a hablar de homilética, ¿sí? Porque frente a la proclamación no tiene que ver cómo va a redactarse el mensaje. A la preservación nos vamos a hablar posiblemente de antropología o de arqueología. Simplemente lo que nosotros queremos considerar es por qué tenemos la palabra de Dios con nosotros, por qué tenemos la Biblia. Y en el primer punto estamos hablando de la revelación. Ahora, cuando nosotros pensamos en revelación, ya estamos pensando en que tenemos algo que se nos dio, ¿sí? Sin embargo, yo quiero hacer un aporte en esta primera semana, y es dar a comprender que si tenemos Biblia es porque Dios ha querido declarar, hablar. O sea, la Biblia es la declaración de Dios por amor de su nombre. ¿Qué significa esto? Que Él va a iniciar, operar, comunicar a los escritores humanos de la Biblia para que estos registraran sus escritos. La verdad que estaba fuera del alcance del hombre, con el propósito de comunicar al ser humano su voluntad en Cristo. Recordemos que a lo largo de la teología hemos hablado de esa revelación especial y esa revelación general. Pero cuando estamos pensando en la Biblia, estamos pensando en lo que Dios dice. Porque la Biblia tiene un solo objetivo: revelar a Dios. O sea, Dios se ha querido dar a conocer. Hay aspectos que nunca sabremos. Hay una distancia entre Dios y los hombres, entre Dios y la criatura, que nosotros nunca podremos comprender. Y esto es muy importante, pero todo, absolutamente todo, lo que Dios ha querido revelar de quién es Él, está en la Biblia. ¿Sí? No es a través de sueños, no es a través de visiones, no es a través de mensajes, como que algunos hoy dicen, vamos a hablar del infierno, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo en estos 3 últimos días estuve en el infierno. Y el Señor dice, otros fueron para el cielo, ¿sí? Y como querubines vagan y nos dicen, o nos quieren convencer de que han estado en el cielo. Miren, apreciados hermanos, la Biblia es la declaración de Dios.
Él la inicia, Él la opera, Él la comunica. O sea, Él quiere darse a conocer, pero también comunica todo aspecto que Él cree fundamental para nosotros. O sea, lo que la Biblia nos va a decir es lo que Dios piensa sobre tal o cual tema. Un ejemplo. En la Escritura, la palabra de Dios dice que el ser humano es o hombre o mujer. No hay más. Como principio absoluto. Pero el hombre a lo largo de la historia, y no solamente del siglo XXI, ahora del 2020, ha querido cambiar eso. El tema de hablar que hay más de hombre y de mujer está plasmado en la historia del hombre sin Dios. Para esto, de las intenciones de Dios de darse a conocer y querer revelarse, hay unas evidencias internas. Voy a tomar solo algunos textos bíblicos. Segundo de Timoteo, capítulo 3, versículos 15-16. Este texto ya lo hemos leído, por lo menos el 15. El 16 particularmente dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Sí, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esto es claro para nosotros. Yo quiero hacer un pequeño énfasis frente al tema de toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Por qué razón? Porque nosotros tenemos que considerar esta palabra inspiración. Porque nosotros cuando pensamos en inspiración estamos pensando como cuando un pintor desea plasmar algo y él para poder pintar necesita una fuente. Y él toma de esa fuente y plasma. Pero no es lo que la Biblia está diciendo. Lo que la Biblia está diciendo, o la Escritura o la palabra de Dios está diciendo, es un término que está o que tiene que ver con que Dios ha exhalado su mensaje. Pero no solamente lo ha exhalado, Él tiene la intención de ser intencional. No sé si es correcto lo que estoy diciendo, es una redundancia. Él tiene la intención intencional. O sea, lo que Él está dando, está enviando. O sea, antes de que el hombre tome, antes de que el hombre piense, antes de que el hombre escriba, antes de que el hombre lo guarde, está en Dios. O sea, Dios es infinito, es insondable, dice la misma palabra. O sea, las profundidades de su riqueza nadie las podrá entender, comprender plenamente. Pero nosotros tenemos que tener la plena seguridad que a la Biblia no le falta nada porque hay una intención de Dios de revelarse y lo que Él ha revelado es el mensaje completo, suficiente, seguro. O sea, sin que sea escrito antes de todo. O sea, no hay casualidad, y si hay causalidad, es Dios mismo. El orden que de Génesis, Éxodos, Números, Levíticos, el orden de Esther, Nehemías, Esdras, ¿sí? O Esdras, Nehemías, Esther más bien, es el orden correcto que debemos tener. Y cada uno de los libros de la Biblia, cómo han sido escritos, cómo fue escrito Jeremías, cómo fue escrito Apocalipsis, cómo fue escrito Santiago, porque estos libros que yo he citado son libros que nos dicen como que no hay un orden temático. Sí, nosotros pudiéramos asumir, pero yo quiero hablar de la intencionalidad de Dios antes de que esté escrito y después vamos a ver cómo fue preservado ese escrito, porque fue inspirado por Dios, o sea, fue exhalado por Dios. O sea, esa es nuestra confianza.
nuestra seguridad. Hechos 11:1, oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. O sea, desde este momento nosotros hemos considerado, desde Hechos, que había un mensaje para los gentiles, pero cuando nosotros pensamos en otros textos de la Biblia, como Jonás, nos damos cuenta que el mensaje no siempre fue para un pueblo en particular, sino para la humanidad. Y esto es muy particular. Hebreos 11:3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y es muy importante porque Hebreos 11, en este versículo particularmente, nos habla de nuestra fe que está basada o fundamentada en la palabra de Dios, en los escritos de Dios, y nos va a remontar a un momento donde ni el autor de Hebreos ni Moisés mismo vio lo que se está contando. Y por la palabra de Dios fue constituido todo. O sea, la intencionalidad de Dios de tener un escenario, o sea, el universo, de tener una humanidad, esto es muy importante para nosotros. A partir de Hebreos 11 nosotros tenemos muchos testimonios y testigos de cómo Dios obra la fe, cómo Dios se ha revelado y cómo estos hombres que son comunes y corrientes fueron salvados no porque ellos quisieron salvarse, sino porque Dios tuvo la intención de revelarse a ellos, salvarlos y preservarlos. Segunda de Pedro 1:20-21 dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Y esto es muy importante porque nos va a hacer pensar que no hay un ungido, no hay un oráculo especial, no hay un chamán, no hay un ser en este mundo que pueda decir que es el que recibió la revelación. No, Dios se quiso revelar es a un pueblo. ¿Cuál es la razón? Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. O sea, la Biblia no es una respuesta a una necesidad ni histórica, ni antropológica, ni cultural, ni religiosa. No es una respuesta para debatir, porque muchos piensan que Génesis fue escrito para decirles al pueblo egipcio, mira, tus dioses no son los dioses verdaderos. El origen del hombre no es como tú lo has dicho que viene de tal o cual Dios. Ni esta es la religión verdadera. La Biblia fue revelada porque Dios se quiso revelar. No es la respuesta a ninguna pregunta de ningún ser humano. Hay unas evidencias externas. En las evidencias externas yo voy a pasar rápidamente por causa del tiempo y tenemos que considerar algunas cosas. La Biblia fue escrita por más o menos unos 40 autores. Es que no es claro, algunos hablan de 35, otros hablan de 40, dependiendo a quién se le imputa la autoría de cada libro. Lo fundamental que tenemos que entender es que sí hay un autor humano, pero lo importante no es el autor humano, es Dios. Dios se ha querido revelar. Y lo entendemos porque estos 40 autores vienen de diferentes tipos de orígenes. ¿Sí? Estos 40 autores son de diversas procedencias, unos profetas,
otros sacerdotes, otros escritores, otros cobradores de impuestos, otros pescadores, otros fabricantes de tiendas, otros pastores, otros médicos. Sin embargo, todos tienen un mismo hilo conductor, una misma intencionalidad. Están siendo el instrumento para plasmar la intención de Dios de revelarse. Y tenemos que considerar otra evidencia externa. Fue escrita la palabra de Dios a lo largo de 15 siglos, 1500 años, en 3 continentes diferentes, en medios de culturas diferentes, en medios de lenguajes diferentes, ¿sí? No hay un idioma hiper mega plus. ¿A qué me refiero? Que ellos escribieron de acuerdo a su época en el lenguaje que ellos tenían que escribir. Si Adán hubiese podido narrar los eventos del Edén, él posiblemente hubiese escrito en una lengua que no era la hebrea. Algunos dicen, ¿y cuál es el lenguaje de Adán y de Eva? ¿El hebreo? No, ese era, no. El hebreo no existe porque el hebreo desciende de o aparece con Eber. Y el arameo con Aram. Entonces, estos son 1000 años después. Pero muchos piensan que hay como un idioma especial, ¿sí? Y debemos considerar que las lenguas en las que fue escrita la Biblia ya son lenguas en desuso, ¿sí? El hebreo que se habla hoy no es el hebreo de esa época, ni el arameo, ni el griego. Es muy interesante que Dios haya usado todos los estilos gramaticales. Tenemos parábolas, tenemos poemas, lírica, narrativa, infinidad de todos los estilos gramaticales. Los datos históricos en su mayoría, queridos hermanos, nosotros tenemos que considerar que no solamente fueron escritos en un idioma como el hebreo o el arameo, sino los datos históricos en su mayoría son verificables, porque es la historia de Dios contada por Dios. Dios ha querido revelarse y nos dice, sí, esto es verdad. Hay algo muy importante hoy en día, por decir, cuando nosotros nos vamos a Génesis, que en su momento posiblemente el pueblo no podía o no podía tal vez verificar, porque nos habla de 4 ríos. Hoy en día nosotros conocemos 2 de ellos, pero los otros 2 desde un satélite se puede corroborar que existieron, que están ahí sus simientes, y esto es muy importante. Y nosotros vemos que el pueblo hebreo, Dios le dio una capacidad para no solamente escribir, sino guardar los escritos o el escrito de Dios. Una evidencia externa, ¿saben por qué, mis queridos hermanos? Porque Dios no preservó el primer documento que se escribió. Recuerden que Moisés baja con las tablas de la ley. La Biblia narra que esas tablas fueron escritas por Dios, y a pesar de haber sido escrita por Dios, pasa algo extraordinario. Esa primera tabla es destruida por Moisés. Hay una segunda tabla que es escrita realmente por la mano de Moisés, pero también esta va a desaparecer. Sin embargo, ¿qué es lo que no desaparece y qué es lo que se preserva? Es el mensaje de nuestro Dios. Y es ahí donde nosotros tenemos que considerar. Muchos de los datos históricos nos hacen considerar que todas las épocas fueron reales. Nosotros encontramos nombres de reyes, de ciudades, lugares. Los datos antropológicos, geográficos son reales. Y algo muy importante, la continuidad de la cronología es coherente en el desarrollo de su mensaje. O sea, Dios siempre desde un comienzo nos está diciendo su intención de revelarse, que Él ha estado con su pueblo
y que Él ha tenido buen cuidado de esto. La carta a los Hebreos comienza diciendo: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas en los postreros tiempos, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Ahora, el énfasis de Hebreos sobre esto es Cristo. Yo solo quiero tomar para ver la intención de Dios, que Dios ha estado presente en la historia de la humanidad, y su intención de revelarse es que Dios está hablando. ¿Cómo habla Dios? A través de sus mensajeros. Sus mensajeros, ¿qué es lo que han tenido cuidado? De que el mensaje de Dios sea exacto. Ahora, el cuidado que tienen los mensajeros no es por su propia diligencia, sino porque Dios también ha preservado su palabra a través de lo que hizo en cada uno de estos hombres, que ellos aseguraron que era inspiración de Dios o revelación de Dios, y ellos hablaban de una manera divina o extraordinaria. Deuteronomio 29:29 nos dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. ¿Qué quiere decir este versículo? Y es algo muy importante, que hay cosas que nosotros nunca sabremos de Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Y miren lo interesante: escritos, sagradas escrituras, palabra de Dios, hoy en este versículo, en este preciso momento de Deuteronomio 29, nos dice y se está refiriendo a todo el Pentateuco. Y recuerden que hay algo particular: es un libro conformado con varios libros. Tienen una unidad, pero esa unidad la vemos también en cada uno de los libros, porque es un mismo el mensaje, y es el mensaje que Dios tiene para nosotros. Entonces, Dios ha querido revelar, se ha querido revelar. ¿Cómo lo hace? Hablando, entendiendo que su revelación es perfecta, es inmutable, y Dios no cambia ni puede ser mejorado. Yo no sé si es comprensible lo que quiero decir. Es que yo no puedo considerar que hay algo que le falta a la Escritura. No puedo considerar que le falta algo a la palabra de Dios, porque si no estaría diciendo o que Dios cambia o que Dios tiene que ser mejorado en su revelación. Y su palabra es eterna. Ella misma nos lo ha dicho. Es verdad. En otras palabras, lo que Dios piensa, declara, afirma y manifiesta sobre todos los temas de este mundo y el mundo venidero son verdad. Y nosotros tenemos que tener el temor, el temblor para poder considerar esto. Salmo 12:6 dice: las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Con esto quiero finalizar. Dios quiere revelarse, por eso el autor es divino, es Dios. La Biblia nos va a decir que siempre fue el Espíritu Santo que reveló ese mensaje. El escritor humano, ¿sí?, es un escritor histórico, un instrumento en las manos de Dios. Cada escrito corresponde a lo que Dios ha inspirado al hombre. O sea, Dios, ese era el mensaje que tenía. Dios le dio un mensaje a Moisés y solo fue un pedacito de la revelación. Dios le dio un mensaje a Isaías y era un pedacito de esa revelación, pero que está dentro de toda esa gran revelación. Y cada uno de los 40 autores han mantenido esta realidad, ya que este solo libro, esta sola unidad, son 66 libros que fueron preservados a lo largo de la historia. ¿Por qué? Porque esa es la intención de Dios. Guardan un solo tema, la historia de la redención. Cristo. Un solo autor, nuestro Dios.
quien inspiró, quien eligió no solamente el idioma, el lugar, sino a los mensajeros, a quienes llamó, regeneró y capacitó eficazmente. Muy bien, queridos hermanos, yo voy a llegar hasta aquí, voy a abrir, ¿cómo se llama esto? La pantalla, y espero sus aportes, espero también disensiones, preguntas. Y si yo no puedo, acá está el pastor Ismael. Dios ha querido revelarse y siempre lo ha hecho. Sí, llama mucho la atención en el tema de la palabra de Dios, cómo la revelación de Dios en la historia, pues no comienza por ser una revelación terminada o acabada. Sí, normalmente cuando uno dice vendo un libro o voy a comprar un libro, pues es un libro terminado. Sí, de algo que ya se construyó y que ya no tiene pues ningún tipo de, de adición. Sin embargo, en la palabra de Dios es distinto, porque la palabra de Dios toma un muy buen tiempo de ir estructurando o organizando el texto bíblico. Y eso es muy interesante, porque cuando Génesis se escribe, o Éxodo, pues es una parte de la palabra de Dios, pero no es la totalidad, porque Dios se valió de muchos momentos y muchas épocas y muchas circunstancias para ir revelando paso a paso. Sí, es muy interesante eso, porque eso le da un carácter distinto, porque no hay ningún otro documento sagrado de ninguna otra religión que tenga ese tipo de composición en su revelación, o que tenga toda esa trayectoria histórica en su revelación. O sea, Dios, pudiéramos decir, Dios no dio la revelación de chorro, ¿sí? O sea, como venga, suba al monte y le voy a decir todo desde Génesis hasta Apocalipsis. Ni le dio la revelación toda a Moisés, sino que le dio parte a Moisés, parte a Samuel, parte a David, o sea, a muchos hombres en muchos momentos y circunstancias, y eso le da un carácter progresivo, dosificado, distinto, histórico a la revelación de las Escrituras, que no tiene ningún otro documento sagrado. Ese es un distintivo nuestro también con relación a los documentos religiosos o sagrados de nuestra fe. El cristianismo, así como tiene un Dios distinto al de cualquier religión pagana, los documentos revelados son totalmente distintos, tanto en su contenido como en la forma en que fueron revelados, y en los periodos y la forma progresiva como se fue dando. Y eso no quita que sea revelado, ¿no? Sino que eso muestra la manera histórica como Dios va revelando, porque su plan no era simplemente dar un mensaje, sino su plan es que ese mensaje sea histórico y esté enraizado o encarnado en la vida de un pueblo, de una comunidad. Gracias, pastor. Es importante entender que en la revelación, en la palabra de Dios, Dios, bueno, no sé si va a ser correcto lo que yo voy a decir, en la expresión, creo que es correcto en la intención. Nos muestra que Él ha hilado o ha hilvanado o ha unido todos los cabos en la historia, desde el comienzo, cómo comienza Génesis. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. O sea, Dios está creando un escenario real, para un pueblo real, para una salvación real, para una fe real. Y Él nos dice que siempre Dios ha estado presente, aún en los momentos más vergonzosos que han podido tener cada uno de sus hijos, cada uno de los elegidos, cada uno de los que conforman su pueblo. Porque a mí me parece interesante que si nosotros contáramos nuestro ministerio, nuestra vida, hay cosas que nosotros nunca contaríamos. Pero Dios nos cuenta con tanto detalle aspectos de que nosotros diríamos, ¿para qué nos cuenta? De Abraham, de Isaac, de Jacob.
de Noé. O sea, nosotros contaríamos toda la historia de Noé, pero el hecho que pasó con el viñedo posiblemente nosotros no lo haríamos. Contaríamos la historia de Lot, posiblemente hasta que prosperó y luego Dios lo resumiríamos, Dios lo disciplinó, pero no contaríamos lo que pasó en Sodoma y Gomorra, cómo salió huyendo, ni lo que pasó en esas cuevas allá arriba con sus hijas, porque serían momentos muy vergonzosos para nosotros, o momentos de desánimo de Jeremías, o las flaquezas de Moisés cuando Moisés oraba y decía, Señor, ¿yo qué te he hecho para que me des este pueblo? Y esto es muy importante porque la Biblia no solamente nos muestra la intención de Dios de revelarse, sino que Él nos cuenta hilando los cabos históricos para decirnos que Dios a lo largo de la historia de la humanidad, de la historia de este universo, ha estado ahí presente y Dios siempre con esa intención. Y es particular porque pensemos en la suficiencia de las escrituras. Ajá, yo me acuerdo que hay un hermanito en mi iglesia que me decía, pastor, este sermón no fue cristocéntrico. ¿Y por qué? No, es que usted no mencionó a Cristo. O sea, en cada momento del sermón. Y estamos en Génesis, ¿no? Y esto fue hace un tiempo. Porque para él un sermón cristocéntrico es decir Cristo, 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 Cristo todo el tiempo. Pero Dios cómo salvó a Adán y a Eva a través de su revelación, de su intención de darse a conocer. El hombre peca y es separado de la gloria de Dios y cómo lo salva. Simplemente, si uno considera que cuando uno peca está separado de la gloria de Dios y de la comunión, Dios lo llama y le dice, Adán, ¿dónde estás tú? Y siempre yo lo he repetido muchas veces, esto es extraordinario, porque la condescendencia de Dios se manifiesta en acercarse al hombre pecador, acercarse a aquel que no quiere nada con él, acercarse a aquel que se esconde de él, acercarse y decirle, aquí estoy yo, y yo te voy a salvar, no te estoy preguntando, este es mi plan, y tú sabrás que yo soy tu Dios y que tú eres mío. Y esa es la historia de Adán. Y eso es lo más relevante que queda. Y eso fue suficiente. Fue suficiente para poder entender y comprender que Dios reina, que Cristo reina, que Él está ahí. Y esto me parece extraordinario de la palabra de Dios, porque no cambia el método del jardín del Edén a Noé, de Noé a Abraham, de Abraham a Moisés, de Moisés a David, de David a Amós, Oseas, a Malaquías. No cambia, es el mismo Dios salvando, revelándose, paciente, longánimo. Me parece interesante. ¿Algún aporte más, queridos hermanos? Pues muy interesante la clase, la verdad, y pues sí, claro, todo eso es muy importante tenerlo presente, tenerlo claro. La escritura no se le puede quitar su valor, su razón de ser, su esencia, por cuanto, vuelvo a repetir, es ya la que nos está revelando todos los misterios de Dios, todas las cosas que aún, incluso estando escritas para nosotros, nos cuesta dificultad interpretarlas, entenderlas, comprender todo lo que está escrito. Pues imaginemos en este momento que no existiese la Biblia, sino que fuese como una tradición oral, solamente sería un caos terrible si teniendo las escrituras como la autoridad divina, como la autoridad de Dios, y siendo realmente nuestra regla prácticamente a seguir, nuestro marco legal, también, como dijera, de
norma, de vivencia, porque ahí encontramos prácticamente todos los elementos que componen prácticamente la raza humana, o sea, digamos, todo lo que tiene que ver con el diario vivir, con el comportamiento, con actitudes, aunque realmente pues sabemos que estas cosas son muy importantes. Mi pregunta es, ¿qué sería de la humanidad, qué sería de la raza humana sin las escrituras, sin la palabra escrita, sin la palabra de Dios, sin la ley de Dios, sin el mandamiento, sin la ordenanza de Dios? Primaria la ley social. ¿Qué sería de nosotros en este momento? La verdad sería un caos total. Y así, teniendo las escrituras, tenemos tanta divergencia, tanta especulación, tantas cosas que se salen completamente del contexto bíblico. Pues imaginémonos entonces qué sería sin las escrituras. Realmente creo que es fundamental, es vital. Muchas de las personas incluso creemos por esa palabra de Dios, porque a simple oídas pues es muy difícil, a menos que uno lo constate. Yo puedo decir que soy dueño de una propiedad, y yo soy dueño de X o Y cosa, pero realmente si no hay algo que certifique que realmente soy dueño, pues cualquiera podría también alegar lo mismo, que es dueño, y sería un conflicto bastante tremendo. Entonces, la escritura es prácticamente ese derecho legal de Dios revelado al hombre para que tengamos como los lineamientos, los parámetros para poder caminar sobre ellos y también como soporte, como prueba histórica, cultural, antropológica, bíblica. Bueno, allí está todo está, es completamente un compendio de todo lo que consiste y tiene que ver con la existencia del ser humano y con el plan y el propósito de Dios. Es verdad maravilloso ver esa obra gloriosa de Dios a través de la Escritura. Negarla es precisamente vivir caprichosamente, tercamente, neciamente en contra del plan y el diseño original de Dios. Eso podría aportar. Pastor, muchas gracias. Muy bien, queridos hermanos, espero que hayan quedado animados a hacer este curso. Vamos a hablar de la inspiración, o sea, dentro de 8 días, solo hasta aquí queremos entender. Es palabra de Dios, Dios quiere revelarse. Y posiblemente al finalizar del curso vamos a tener que reevaluar nuestro aprecio por la Biblia. Y el pastor Ismael nos ha permitido entender que tal vez el mejor término, para mí va a ser difícil en todo el curso porque es bibliología, entonces siempre voy a decir Biblia, pero creo que, y estoy de acuerdo con él, que hay que usar más o Sagradas Escrituras o Palabra de Dios, porque si Dios lo dijo, pues Dios lo dijo. Ruth, muchas gracias, Pastor Omar, Pastor José Orlando, Pastor Ismael. El Señor los bendiga y hermana Estrella, ¿sí? Amén. Muchas gracias. A usted le dieron un nombre celestial. Y eso está muy bien, pero solo brilla para un pequeño mundo que es el Pastor José Orlando. Muy bien, vamos a despedirnos y vamos a pedirle al Pastor José Orlando que nos despide en oración y quedamos en las manos de nuestro Dios. Gracias. Pastor Orlando, no lo escuchamos. Qué pena, discúlpeme, tener el micrófono apagado. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana nos presentamos delante de ti. Te damos gracias por este curso que estamos recibiendo, Señor. Gracias porque tú nos amplías esos conocimientos, Señor, a través del estudio, Señor amado, a través de la indagación de las Escrituras, Señor. Bendigo a cada compañero de estudio, Señor. Te pedimos que tú sigas añadiendo a otros, Señor amado, que haya interés
deseo de aprender, de conocer tu palabra, Señor. Dios mío, en este tiempo escasea, Padre Celestial, el conocimiento y la profundidad de tu palabra, de las Escrituras, Señor. Obra, poderoso Señor, para que cada día sean muchos más los interesados en conocerte, en saber más de ti, Señor amado, Dios mío. Obra, poderoso Dios. Bendigo los profesores, Señor amado, Ismael, José, Señor, y también a cada uno de los estudiantes, Señor de los cielos. Pedimos, Señor amado, que tú nos ayude cada día a avanzar, a crecer y a ser mejores, Señor amado, en el nombre de Cristo Jesús, y vivir para tu gloria y para tu honra, en obediencia, en sumisión, en adoración, en exaltación a ti, poderoso Señor, y a darle lugar a cada cosa que tú has creado, Señor amado, dale el lugar que le corresponde, Señor. Oramos y te damos la gloria y te damos la honra por los siglos de los siglos, Señor. Amén y amén. 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 Que el Señor los bendiga. Nos vemos el próximo lunes. Bueno, igualmente, Dios les bendiga. Pastor Ismael, Dios les bendiga. Semana. Pastores, bendiciones. Amén.